Ya estamos para hablar de Guaraní, que esta tarde entrena a las 18 horas en el Centro de Alto Rendimiento, allí en el Comité Olímpico Paraguayo. Y una vez terminada la faena, ya irán a concentrar en el Hotel de la Confederación. 18 futbolistas. A la puerta de la toldería tocó también la enfermedad de moda y tiene un positivo, una resta sensible porque es titular. Y vamos a ver cómo responde uno de los debutantes, porque son dos los colombianos que coincidentemente van a jugar por vez primera con la camiseta de Guaraní en el fútbol paraguayo. Uno es Devi Vázquez, el arquero, y el otro es Rentería, el zaguero central. El tercer cambio será Miguel Benítez por Guillermo y después se mantiene todo absolutamente como venía jugando el legendario, ha variado respecto a lo que ha ensayado primeramente el miércoles, el jueves y lo que hoy prepara Gustavo Costa para medir a Olimpia, porque en realidad repitió el trabajo táctico y se quedó con una formación. Perfecto. Y quedó como alternativa a la otra. Muy bien. Ok, eso quiere decir que Fernández Cedrés no va a ser titular. No, estaría al banco. Hoy se va a confeccionar la lista de 18 futbolistas y podría estar allí Fernández Cedrés, podría estar allí también Maná, porque es otro que está retornando también, para ser considerado por el entrenador. Y vamos a ver cómo confecciona su lista de 18 Gustavo Costas para este compromiso. Ahora, Freddy, ¿se puede ya hablar, se puede decir quién va a ser el debutante? Y Davy Vázquez, el arquero, y Richard Rentería, el zaguero central. Los dos debutantes. Dos debutantes. Sí. Richard Rentería. Colombiano, viene de Independiente Medellín, Freddy. No, este viene del Deportivo Cali. El otro es del Tehué, Guillermo Tehué. Este tiene 1,84 de estatura, 81 kilos, tiene buen físico. Me dijeron que pese a ser grande, es rápido, va muy bien a la cobertura y genera mucha expectativa su presencia en el equipo. Gustavo Costa lo ve bien, de hecho desde la primera fecha lo llevó en el banco y este es el momento de que el entrenador considera de que Rentería puede dar una mano en el equipo y será incluido en el sector defensivo. Y recordar a la teleaudiencia que a nivel internacional, del próximo 3 de marzo, Guaraní Royal Party, el árbitro va a ser el señor Toski, de Brasil. Toski. Sí, ese será en Asunción, en Villaliza, en cancha de Sudamérica, ya la revancha, porque el partido del miércoles 24 será en el estadio Ramón Tawich Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, ante el Royal Party. Va a ser un partido también complicado, difícil para Guaraní y hay que ver cómo llega para aquel compromiso después de este partido contra Olimpia, porque hoy hablas con integrantes del cuerpo técnico intentando pintar un poco el panorama de lo que va a ser el partido el miércoles y te hablan de que todo está centrado en lo que va a ser el juego de mañana y desde el domingo se va a planificar lo que tiene que ver con Bolivia. Entonces, ¿vale?